Y vamos a buscar el capítulo 1, versículos 6 al 11 del libro de Hechos. El mes pasado tuvimos 2 predicadores invitados, nuestro hermano Atzael y nuestro hermano Diego. No se me hacía él como un cuerpo de Diego, porque yo siempre, Diego y Dora es como un cuerpo de niño, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano Diego, y vamos a retomar, hermanos, el tema de la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver aquí los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él ascendió, hermanos, a los cielos y hay una promesa de que Él regresará. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Dios bendiga su palabra. Aquí tenemos, hermano, en el libro de Hechos, el momento exacto y final, hermanos, de la que se conoce como la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él está en el monte del Olivar, se reúnen sus discípulos y, hermanos, le hacen la pregunta acerca del reino, que si será este el tiempo de restaurarlo o no. Y Jesús les dice: ustedes no van a tener ese conocimiento. Dios en su voluntad, Él lo va a decidir. Lo único que yo les digo, que ustedes van a recibir un poder cuando venga ese reino, y ese poder pues será el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo ustedes van a testificar, van a ser testigos oculares del poder del Evangelio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Últimas palabras, hermano, y el Señor comienza a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse. Y ahí están, hermanos, viéndolo hasta que una nube los cubre de sus ojos, como ese globo que deja ir el niño, que lo ve chiquito, chiquito, y hasta que se perdió. De repente, hermanos, se aparecen junto a los discípulos 2 varones de vestiduras blancas que son ángeles. Así es la manifestación de ellos. Y les dicen: varones galileos, oye, ¿por qué estás mirando al cielo? Oye, ¿cómo por qué? Se está yendo mi maestro, se está yendo el Salvador, se está yendo Jesús. Y dice: ese Jesús que lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Él regresará, Él volverá, Él regresará nuevamente a esta tierra. Y claro,
que nosotros a eso se le llama en el Nuevo Testamento la segunda venida de Cristo. Hablamos 3 domingos atrás, hermanos, de la segunda venida de Cristo. E hicimos una pregunta: ¿a qué vendrá? Y contestamos 3 respuestas. Y la primera dijimos que era a resucitar a los muertos. Los que han muerto necesitan que Jesús venga para que con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, Él, hermanos, le diga a los muertos: salga, así como le dijo a Lázaro, y nuevamente sean resucitados. Vendrá a resucitar a los muertos. Él mismo dijo que era la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. También hablamos que Él vendrá a hacer el juicio final. El juicio, hermano, donde el hombre será juzgado integralmente en sus palabras, en sus pensamientos y en sus acciones. Todo lo que nosotros hacemos está en un libro escrito, pero también hay otro libro, el libro del Cordero y de la vida. Y el que no, hermanos, se haya escrito en el libro del Cordero, pues va a ser juzgado y condenado. Y el que está en el libro del Cordero, pues va a ser, hermanos, enjuiciado y justificado a través de la sangre de Jesús. Y dijimos también, hermano, que cuando Jesús venga habrá la separación final. Ahorita en casa puede haber cristianos y mundanos. En los trabajos puede haber gente santa y pecadora. Hermano, en este mundo puede haber trigo y cizaña, peces buenos o peces malos. Pero va a llegar un día, hermanos, cuando Jesús venga y después del juicio, los justos irán al cielo, a las moradas con Dios, y los injustos irán, hermano, al castigo eterno. Y dijimos que los primeros que iban a ir era el diablo y sus ángeles. Ahora, hermanos, vamos a hacer otra pregunta. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo será, hermanos, cuando Jesús venga? ¿Cuándo será, hermanos, cuando Él venga? O sea, ¿dónde está la fecha? La fecha de que cuando Él viene, ¿qué año viene, hermanos? ¿Recuerdan cuando entrábamos en el 2000 que ya decían que se iba a acabar el mundo y muchas cosas? Bueno, hermanos, hay muchos religiosos a lo largo de la historia que han pretendido, hermanos, que han pretendido decirnos el año, el mes y hasta el día de la segunda venida de Cristo. Pero han pasado, hermano, a la historia como charlatanes, como mentirosos. No ha venido el Señor en las fechas que ellos han puesto. ¿Cuándo va a venir el Señor? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en el cual ha de venir el Hijo del Hombre o el Señor Jesucristo, que ese es uno de sus títulos de su humanidad. Pero, hermanos, algunas personas nos dicen que hay muchas señales y que, hermanos, va a haber guerra y que va a haber peste y bueno, y tantas cosas, especialmente hablando de Mateo capítulo 24. Pero eso, hermano, está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. No está hablando de la segunda venida. Cuando el Señor venga, hermanos, vendrá en el momento que no lo esperes. En la Biblia, hermanos, tenemos infinidad de textos que nos dicen, hermano, que cuando el Señor venga, traerá ese elemento que se llama sorpresa. Por eso se nos dice, hermano, que debemos de estar como aquellas vírgenes velando,
Por eso se nos dice que debemos de estar como esos obreros de la viña trabajando. Por eso se nos dice que debemos de estar como esos vestidos de bodas con ropas blancas y resplandecientes, para que cuando el Señor venga, hermano, podamos entrar a las bodas del Cordero. Todo lo contrario, hermano. En la Biblia no se nos dice el día, no se nos dice el mes ni el año, y no se nos dice ninguna señal cuando viene el Señor Jesucristo. Siempre se nos dice, hermano, que va a venir en el elemento sorpresa, y que es una sorpresa, algo inesperado, hermano. Un amigo que vino, hermanos, del Army, y que no sabía si de repente llegó al cumpleaños. Esto es una sorpresa. Yo no lo esperaba. Algo, hermanos, que pasó accidentalmente, alguna tragedia, esto me agarró de sorpresa. Lo que les pasó, hermanos, aquí a los jóvenes del campamento este 4 de julio y a los niños, fue una sorpresa, un elemento sorpresa. Nadie pensaba, hermano, que en 1 o 2 horas se iba a llover tanto, iba a crecer tanto el río Guadalupe, que se iba a llevar, hermanos, todo. Hubo un elemento, hermanos, sorpresa, algo improvisto, algo inesperado. Así será cuando venga el Señor Jesucristo. Si tú estás queriendo señales, si tú estás queriendo, hermanos, cosas que te digan para que venga el Señor, estás perdiendo el tiempo. El Señor, hermanos, nunca nos va a decir nada de ello. Siempre será el elemento sorpresa. Y hoy vamos a ver, hermanos, 5 versículos de la Biblia, hermanos, que nos hablan de acontecimientos y ejemplos para que entendamos, hermanos, la iglesia no solamente debe de predicar el evangelio y que persevere uno, sino también debe de predicar, hermano, la ascensión y la segunda venida de Cristo, el juicio final, porque el mensaje sigue siendo parte del evangelio. Es de la vida de Jesús. Y el Señor Jesucristo en su ministerio nos habló cómo Él iba a venir, semejante a qué. Y lo primero, hermanos, que Él nos dice que su venida, su segunda venida, será como sucedió en los días de Noé. Mira lo que dice en Mateo 24, 36 y 37. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero ahí está el cómo, se va a parecer su venida como a los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Oye, ¿y cómo era la vida en los días de Noé? En los días de Noé no llovía, hermanos. Había un vaporcito que regaba la tierra. Hoy decimos el sereno viene de arriba. Bueno, antes no era así. El sereno fluía de la tierra. Era una especie de invernadero, hermano, donde nosotros teníamos. Pero en ese tiempo, hermano, los antediluvianos no les importó la vida, hermanos, y ellos empezaron a matarse unos a otros. Y la Biblia dice que su pensamiento de ellos era de continuo el mal. Y Dios vio esas generaciones, hermano, y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Todo lo que Él les dio, hermano, su imagen, les dio la tierra y les dio el intelecto y lo usaron solamente para el mal. Y dijo, voy a traer un diluvio. De repente mira hacia un lado y encuentra a Noé, y fue Noé el que llena de gracia, o Dios, hermano, le da gracia a Noé y su familia, construyen una arca y son salvados. Pero ¿cómo vino el diluvio, hermano? Bueno, dice Jesús, pues en los días antes del diluvio,
Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Andaban de fiesta, hermano. Andaban de mundanos. Andaban ignorando, hermanos, la voluntad de Dios. Allá está Noé, hermano. Ya está dentro del arca. Dios ha cerrado la puerta y ellos siguen celebrando como si nada fuera a pasar. Incrédulos, mundanos. Y luego dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Génesis, hermano, dice que empezaron a abrirse las fuentes del gran abismo y como fuentes empezó a brotar el agua, hermano. Y luego dice que se abrieron las cataratas de los cielos y empezó a caer agua, hermanos, pues como río. Tuvo que haber sido eso, hermano, un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que a lo más, hermano, en una hora, ya todo, hermano, estaba cubierto de agua. Dice Pedro que el mundo pereció anegado por agua, o sea, ahogado por agua. Fue de repente, hermanos. Fue de repente, se acabó la fiesta. Se acabó, hermanos, la música. Ya no vamos a comer, ya se terminó todo. Este es el elemento. Así será cuando Jesús venga. De repente, hermano, vendrá y aquellos que no creyeron en Él, que no le obedecieron, y aquellos también creyentes que no vivieron con ropas blancas, tendrán la sorpresa. Pero también, hermano, el Señor Jesucristo habla no solamente como los días de Noé, sino dice que también su segunda venida tendrá el elemento sorpresa, será inesperado como en los días de Lot. La Biblia dice, hermano, en el Génesis, que había dos, hermanos, ciudades altamente pecadoras. Se llamaban, hermanos, Sodoma y Gomorra, y este hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, era un justo que se acercó a vivir, hermanos, en ese lugar. Y estas naciones, hermano, eran altamente pecadoras, sexualmente hablando, en pecados contra naturaleza, lesbianismo y homosexualismo. De ahí viene la palabra sodomía, de Sodoma. Y llegó Dios, hermano, a hacer un juicio. No esperó que muriera cada uno de ellos para hacerle su juicio, sino que, hermanos, llega el Señor y entra en acción, manda a los ángeles que liberen al justo Lot. Y el justo Lot, hermanos, lo sacan de aquella ciudad muy tempranito, antes de que llegue la destrucción. Pero mira cómo lo dice Jesús. Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y otra vez, dice Jesús, así será el día, pues que Él regresa, que el Hijo del Hombre viene, hablando de Él. Esto es algo sorprendente, porque cuando habló del diluvio, dijo, comían, bebían y se casaban, estaban de fiesta. Ahora en Sodoma no. Ahora en Sodoma también comen, pero ahora también están en la vendimia, hermano. Están comprando y vendiendo. Ahora también están trabajando. Están en el campo, están construyendo casas, están haciendo, hermano, una vida productiva. Pero de repente, hermano, empezó a llover fuego y azufre. Y lo que hoy tienes como resultado es un mar muerto, hermano. Allí es donde estaban, hermanos, esas ciudades.
y tiene todavía, hermano, tanta cantidad de azufre que todo lo que llega a ese agua, hermanos, muere. Por eso se le llama el mar muerto. Esto, hermano, es inesperado. Ellos no pensaron, hermanos, que iba a llover el fuego y el azufre, pero de repente llovió, hermanos, y dice la Biblia que miró Abraham de lejos y era como un gran horno, hermano, incendiándose a lo lejos, y el humo que permaneció por días. De repente, hermanos, ¿se acabó de construir la casa? No, ya se terminó la vida. Se terminó, hermanos, el ir a sembrar. Se terminó el negocio. Se nos acabó el estudio, la carrera, todo, hermano. Dice el Señor que así será. Así será el día de su vida. No supieron ni cuándo, hermano. Era al rayar el alba, a lo mejor algunos, como en San Juanico, México, cuando explotó, hermano, ese tanque de gas, todavía, hermano, ni siquiera se levantaban y quedaron muertos en sus hogares de esa explosión tan grande. Allí, hermanos, muchos perecieron. De repente, hermano. De repente le avisaron a los de Sodoma, ¡hey, de Sodoma viene fuego! No, le avisaron a los del diluvio, no. De repente, hermano, sorpresa. Esto es algo imprevisto. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando menos lo pienses, hermano. Cuando menos lo esperes, cuando menos tú puedas siquiera imaginar, el Señor se tocará la trompeta y vendrá, hermano, con su grande escolta de ángeles. Pero por si fuera poco, hermano, Él habla que también será como los dolores del embarazo. Pues esto solo nuestras hermanas, ¿verdad? Solo las mujeres, hermanos, que han podido concebir por la gracia de Dios, saben, hermano, de los dolores. Está creciendo un ser dentro de su vientre. Está, hermanos, dilatando el cuerpo, está ensanchándolo. Y ahí empiezan lo que le llaman las pataditas y los momentos y las incomodidades. Por eso les dicen, hermano, alivio. Ya se alivió porque, hermano, es un sufrimiento. No solamente el parto, hermano, todo el embarazo. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como en los dolores a la mujer encinta. De repente la mujer está, ¡ay! ¿Tú sabes cuándo va a llegar el dolor? No, y de repente ya cuando viene, hermano, el alumbramiento, allá vienen los dolores y viene, hermano, el nuevo ser al mundo. Esto lo dice el apóstol Pablo de los inconversos, hermano. Lo dice de las personas que no temen a Dios. Les dice de las personas, hermanos, que no son cristianas. Que para ellos de repente, hermano, va a venir la destrucción. Y destrucción nunca es aniquilación, es sufrimiento. Sufrimiento en el lago de fuego. Estas son cosas, hermanos, que nos dice el apóstol, el Nuevo Testamento, hablando de la segunda venida de Cristo, que será para el pecador, hermano, un momento de sufrimiento. De repente estás trabajando y de repente ya estás sufriendo. Ya vino el Señor. De repente estábamos nosotros, oye, no estábamos nosotros en la fiesta así, ahora ya está el sufrimiento. Oye, no estábamos nosotros construyendo, trabajando, no estábamos en el edificio, sí. Ahora ya vino el Señor y viene la destrucción y es repentina. Como los dolores
de la mujer encinta. Y si fuera poco eso, hermanos, para que tengas una idea de que no hay señales, que no te engañen. Será en un momento inesperado. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles. Y un evangelio inclusive dice, ni el Hijo. Solo el Padre que está en los cielos. Sorpresa, ya está aquí el Señor. Pero también será, hermanos, como un relámpago. De repente, hermanos, está lloviendo, y si es de noche, mira lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 24, porque como el relámpago que fulgura, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Las fechas, hermanos, y las especulaciones no le sirven a la iglesia, no le sirven. No le sirven a los cristianos y por eso Dios no nos las dio. Porque si no, hermano, haríamos lo que hacen cuando vienen los políticos. Llegan al pueblito y le dice que va a venir el presidente y barren todas las calles, hermano, pintan las paredes y hacen, hermanos, muchas cosas porque va a venir, ya saben el día. Oye, pero si no les hubieras dicho el día y tú le llegas, vas a encontrar todas las calles llenas de basura y todo. Así también sería. Es por eso que nosotros no necesitamos, hermano, ni día ni hora. Lo único que necesitamos es saber cómo va a venir. De repente, estás tú en la noche, hermano, está lloviendo y estás a lo mejor acampando o estás fuera, bajo, no sé. Y de repente, hermano, estás platicando y el relámpago, hermano. El relámpago, hermano. Ese resplandor que ya sabemos, hermano, que es instantáneo, producido por una descarga eléctrica en las nubes. Y lo miras. Y esa es la idea de que también, como dice Apocalipsis, todo ojo lo verá. El Señor Jesucristo vendrá y será un acontecimiento mundial. De repente, ¿a poco te avisa el reloj, hermanos, o la alarma? Allá viene un relámpago. Prepárate, ponte aquí tus tapaoídos. ¿No? Sorpresa. Hasta nos da unos sustos, ¿verdad? Sobre todo si por ahí están muy cerca de nosotros. El Señor Jesucristo vendrá, hermanos, como en los días de Noé, de repente. Vino el agua y se los llevó a todos. El Señor Jesucristo vendrá de repente, como en los días de Lot, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Vendrá, hermanos, como esos dolores de una mujer encinta. Ahí está el niño, ahí va y de repente siente dolores y esto y vámonos al hospital. Antes era hablarle a la partera, ¿verdad? Pero de repente como un relámpago, hermano, que sale del oriente y se muestra en el occidente. No hay aviso, no hay señales, hermano. Es un elemento sorpresa. Y por último, hermanos, pues ya lo leímos, pero vamos a leer estos dos. Él también, el Señor, asoció su venida como el acto, hermanos, de un ladrón. Sí, hermano, te han robado tu casa, te han robado tu carro, te han robado algo.
Pues, hermano, fue algo rápido y algunos ni cuenta nos dimos. Dice el Señor Jesucristo, yo vengo, Apocalipsis 16:15, como ladrón. Es inesperado, hermano. El ladrón, si estás echando, el ladrón ve la oportunidad, te descuidaste, dejaste el carro encendido, te metiste a comprar al 7-Eleven el refresco, saliste. Te quedaste sin carro. De repente sales a comer, al trabajo, regresas a casa y ves todo pues saqueado. Así es el ladrón de repente, hermano, cuando menos lo esperas. Oye, si el ladrón te dijera, voy a ir a tu casa, mira, este día, esta fecha. Oye, yo por lo menos ahí lo esperaría con un policía. Aunque mi hermano Hipólito a lo mejor con un bat dijo la otra vez, ¿verdad? Sí, es algo, hermanos, inesperado. Algo inesperado. Así será la venida del Señor. ¿Y qué nos dice? Bienaventurado el que vela y el que guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y se vean su vergüenza. Esto es algo, hermanos, que nos dice el Señor. Iglesia, tenemos que velar. Tenemos que orar para no caer en la tentación. Tenemos que estar despiertos, nuestros sentidos espirituales y nuestras ropas, hermano, nuestras vestiduras deben de ser siempre blancas, no deben de estar manchadas por el pecado. Y entonces nosotros seremos de los bienaventurados, que quiere decir doblemente feliz o dichosos y alegres cuando venga el Señor Jesucristo. Y luego en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10, ahí está hablando Pedro también de la segunda venida de Cristo. Pero como lo es hoy, hermano, también fue en el pasado. Hay burladores, hermano, hay gente que se burla. No solamente, hermanos, de lo que Dios dice, sino de los mensajeros de Dios. Y había muchos burladores en el tiempo de Pedro que le decían, ¿cuándo son los días de su advenimiento? El advenimiento es la venida. Y luego Pedro les responde, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? ¿Por qué no ha mandado a su Hijo Jesús? Porque lo que Dios tiene es paciencia, hermano. Pero también Dios tiene un deseo, que tú, que aún no has venido a Jesús, que aún no te has arrepentido de tus pecados, que aún no has dejado la vida mala, que sigues comprando pecado, patrocinando pecado y diciendo que eres muy inteligente porque compras el pecado en especial. Quiere que dejes de hacerlo, que te arrepientas, que te vuelvas a Él y que empieces un camino diferente. Él te va a ayudar para que tú andes por ese camino. El Señor es el camino, la verdad y la vida, como nos dijo nuestro hermano Diego en el sermón pasado, del domingo pasado. Y el deseo de Dios, hermano, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice Jesús, o Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos,
Espero que no te hayas decepcionado, que quieres ver tus señales. No hay. Hay parábolas. Las 10 vírgenes velando, no se duerma en sus laureles. Manténgase siempre velando con su lámpara llena de aceite, el Espíritu Santo. No hay señales, hermana. Nomás hay una parábola de los obreros de la viña que están esperando al Señor y lo esperamos trabajando, sirviendo al Señor para su gloria y su honra. Y cuando venga, pues que nos halle trabajando. No hay señales, hermanos, solo da parábola. Y es la parábola de los invitados en la boda. Oye, tú no traes vestido de boda. Todos traen vestidos blancos, tú no traes. Dice que cayó y enmudeció. Atarlo de pies y manos y echarlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que tener siempre, hermanos, nuestra cuenta corriente con el Señor en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a nuestra conducta delante de Él. Ahora la pregunta es, hermano, hermana, iglesia, si hoy viniera Jesús, ¿estarías tú seguro que te irías con Él al cielo? Hoy, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Dice el canto. ¿Te encuentras bien, en paz con el Señor? ¿O tienes que ponerte a cuentas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Todavía sigue el problema de la disensión? ¿Todavía hay fricción? ¿O a lo mejor ya estás pensando en el divorcio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Te la llevas bien o si no te habla y no le hablas mucho mejor? ¿Cómo está la relación con tus hermanos? Hay personas que no pueden regresar a las iglesias de donde salieron porque están bien enemistados, hermano. Y tu persona o oyente que aún no has venido a Jesús, si Jesús viniera en este día, ¿qué harías? Queremos invitarte hoy a que te reconcilies con Dios. Dice Jesucristo que Él es la puerta y el que por Él entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Dice Jesucristo que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice Jesús que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la vid verdadera y dice que lejos de Él nada podemos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Hermano, si no estás viviendo una vida en Cristo, te invitamos a arrepentirte y a perseverar y a vivir un cristianismo genuino, para que no importa que venga Cristo ahorita, mañana o otro año o 1000 años después, nosotros siempre estemos seguros de que nos iremos con Él al cielo. Y si hay alguien que en este día quiere entregar su vida a Cristo, confesándole delante de los hombres y siendo bautizado para el perdón de sus pecados, le invitamos. Hoy es el día de salvación, es el día del arrepentimiento. Pongámonos de pie y vamos a cantar. Mientras cantamos, te invitamos con este canto.